La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos, elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se le apareció después de la pasión
les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los allí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijamente al cielo. Viéndole alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hermanos, estamos casi terminando este tiempo de Pascua. Hoy celebramos este momento tan importante, este acontecimiento que le da sentido a las palabras de Jesús, palabras que ha pronunciado a lo largo de toda la semana. Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, pero al mismo tiempo los estaba preparando para la gran misión que ha de encomendar. Y es a través de la acción de Dios, de la escucha de su palabra y de la efusión del Espíritu Santo, que este mandato que el Señor Jesús ha dado el día de hoy se podrá poner en práctica. Aquel que no escucha la palabra de Dios, aquel que no deja moverse por el Espíritu Santo, no puede cumplir la misión. Y justamente nosotros verificamos a través de la palabra de Dios cómo el Señor va preparando cada acontecimiento de la vida del hombre para que él pueda comprender cuál es esa esperanza, cuál es esa alegría, cuál es esa confianza que el Señor quiere suscitar en el corazón del hombre. A través de la historia de la salvación, Dios se fue manifestando a través de muchas formas, a través de muchas personas, a través de muchos acontecimientos, pero de una manera plena, de una manera absoluta, lo hizo a través de palabras y obras en su Hijo Jesucristo. Jesús nos muestra quién es el Padre. Jesús nos muestra qué es el Padre para nosotros, pero también al mismo tiempo nos muestra lo que nosotros somos para el Padre. Y lo hace a través de su predicación y lo hace a través de los milagros, de los acontecimientos de la vida de Jesús. Jesús ha preparado a sus discípulos para poder comprender la palabra. Jesús ha preparado a sus discípulos para que en este momento en que Él vuelve al Padre, no se sientan solos, no se sientan descorazonados, agobiados por la carga y sobre todo por la carga de la misión que les ha puesto en las manos. Jesús ha preparado a los discípulos para que sepan cómo confiar, para que sepan guardar esa relación con Él y con el Padre, especialmente en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de sequedad. Los discípulos ciertamente no entendían las palabras de Jesús, no comprendían los acontecimientos de la vida de Jesús. Fue necesaria la presencia del Espíritu Santo para que les iluminara la mente y les hiciera comprender palabras y obras de Jesús. Hermanos, hoy la gran necesidad que tenemos del don del Espíritu Santo para que nos haga comprender la acción de Dios en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestras circunstancias. Qué hermoso es poder contemplar este pasaje en el que Jesús sube a los cielos delante de los ojos de sus discípulos, de aquellos que le han acompañado a lo largo de su vida pública, de aquellos que han sido testigos de cuántas sanaciones hizo Jesús, de cuántos demonios expulsó Jesús, de cuántas veces Jesús dio de comer a tanta gente, de cuánta fama Jesús se hizo a través de sus acciones, a través de sus palabras.
¿Cuántas veces Jesús incluso a ellos como discípulos les llamó la atención porque no estaban cumpliendo lo que debían? No podemos pasar desapercibido aquel momento crucial de la pasión del Señor, donde los discípulos se llenaron de tristeza, de miedo, de desesperanza. Pero que al verlo resucitado, entonces surge esa alegría, surge esa confianza en el Señor. Y ahora nuevamente desaparece de en medio de ellos, pero con una promesa muy clara: sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús, que siempre ha cumplido lo que promete, esa promesa la ha hecho efectiva a través de su iglesia. Una presencia real, una presencia viva a través de Jesús Eucaristía, a través de Jesús Palabra. Que aún a pesar de todas las contrariedades que podamos presentar a lo largo de nuestra propia historia, a lo largo de la historia de la humanidad, la presencia de Jesús sigue permanente. Hace unos días les hablaba acerca del reclamo, a veces comunitario, que tenemos por la falta de nuestra presencia en la misa. Padre, ¿por qué cierran la iglesia? Padre, ¿por qué no nos permiten la entrada a la misa? Si es cuando más necesitamos. Cuando más necesitamos es siempre. El problema es que nos hemos acostumbrado a acercarnos más a Dios cuando estamos pasando por un problema, cuando estamos pasando por una complicación. Y cuando no hay tal problema, cuando no hay tal complicación, nos acostumbramos a la presencia de Dios. Hoy que nos han dicho no se puede, no se debe, además, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo encontrarnos con Jesús ahí en casa. Nos cuesta trabajo encontrarnos con Jesús allí en el trabajo. Nos cuesta trabajo encontrarnos con Jesús ahí con los que convivimos a diario, con los que nos conocen tal cual somos, con quienes no nos podemos poner filtros, máscaras, con los que nos conocen realmente día y noche. Qué difícil ha sido para muchos de nosotros encontrar a Jesús ahí. Y por eso es más fácil asistir al templo, a la iglesia, y a veces, en muchas ocasiones, ponerme la máscara de bueno, de piadoso, de generoso. El Señor nos está pidiendo hoy, primeramente, encontrarlo ahí, en la intimidad de nuestro hogar, ahí en la contrariedad que estamos viviendo. Porque si no somos capaces de buscarlo, no seremos capaces de cumplir el mandato que el Señor hoy pone en nuestras manos. Quisiera remarcar, a razón de la resurrección, de aquel acontecimiento que le da vida y que le da fundamento a toda nuestra fe, cómo se manifiesta este misterio en muchos de nosotros. Cómo nosotros aceptamos, asimilamos y sobre todo celebramos este acontecimiento. Muchos de los discípulos de Jesús se sentían decepcionados por Jesús, porque buscaron a Jesús en la cruz, creyendo que Jesús iba a permanecer siempre en la cruz. Es decir, Jesús iba a morir para siempre. Y cuánta tristeza causó en el corazón de los discípulos creer que Jesús permanecía en la cruz. Jesús permaneció en la cruz poco más de 3 horas. Dice el Evangelio de Juan, de las 12 a las 3 de la tarde. Y digo un poco más, en lo que lo descendían de la cruz. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Tenemos que buscarlo más allá de la cruz. Algunos otros discípulos buscaron a Jesús en el sepulcro. Fueron, vieron el sepulcro vacío y no encontraron a Jesús. Y muchos de ellos se entristecieron creyendo que se habían robado el cuerpo de Jesús, porque ellos no lo encontraban. Y quisiera destacar
el discipulado de María Magdalena, aquella mujer que se encontró por primera vez con Jesús resucitado y que la llamó a decirle Rabuní, que quiere decir maestro, y que fue la portadora de la buena noticia para los discípulos. Porque María Magdalena no buscó a Jesús en la cruz, no buscó a Jesús en el sepulcro, sino que desde su corazón pudo encontrar al Señor. Y entonces convertirse en ese discípulo valiente, en ese discípulo impetuoso que va y anuncia. ¿Y por qué hice esta referencia? Rabuní, que en hebreo quiere decir maestro. Porque hoy Jesús nos da un mandato muy especial. Vayan y enseñen lo que yo les he mandado. No puede haber verdadera enseñanza si primeramente no hay un aprendizaje. Si nosotros no sabemos, no conocemos, no podemos enseñar a otro. No tenemos esa capacidad. Hay un dicho popular que dice, nadie da lo que no tiene. Y si primeramente tú no has aprendido de Jesús, si primeramente tú no has tenido ese encuentro vivo con Jesús resucitado, si primeramente tú no has buscado y encontrado a Jesús, no podrás decirle a otros que lo busquen. No podrás guiar a otros a ese encuentro. Tus palabras, mis palabras, se vuelven huecas, vacías. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que nuestras palabras solamente aturden, porque no hemos sido capaces de aprender. Porque en muchas ocasiones, con lo poco que sabemos, sentimos, creemos que ya somos la octava maravilla, que lo sabemos todo. Hermanos, necesitamos cristianos dispuestos a aprender. Aquel cristiano que se quiere engañar y que quiere engañar a los demás, creyendo que ya con lo que sabe es suficiente, creyendo que lo que sabe lo pone en un lugar superior a los demás, creyendo que con lo que sabe puede incluso ordenar a los demás, humillar a los demás, malmirar a los demás, apartar a los demás. Ese no es un cristiano. Ese no se ha encontrado con Jesús resucitado. Ese se ha encontrado con la cruz, con el sepulcro vacío, pero no con Jesús resucitado. El que verdaderamente se encuentra con Jesús resucitado constantemente está en esa apertura de aprender más de Él, de escuchar más de Él. Y no se trata solamente de aprender. El Señor hoy nos dice, vayan y enseñen. ¿Y cómo vamos a enseñar? Si no es a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Constantemente ustedes que son tan espirituales dicen, las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. ¿Cuál es nuestro testimonio de Jesús resucitado? Si hoy, después de casi 2 meses de confinamiento, después de casi 2 meses sin tener una presencia constante en la iglesia, si yo me diera la tarea como pastor de esta comunidad de ir a tocar tu puerta y entrevistarme con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ahí con quienes viven, con quienes has convivido durante este tiempo, si yo les preguntara, oye, ¿cómo es la fe de este hermano? ¿Verdaderamente cree en Cristo? Probablemente dirán, sí, padre, incluso cuando empieza la misa, le sube a todo volumen. Nos tiene ahí, quiere que estemos ahí rezando con ella, con él. Y la siguiente pregunta yo creo que sería fundamental. ¿Y sus acciones?
como vive en el día, como vive en la noche. ¿Va conforme a lo que hace, a lo que celebra, a lo que cree? A ti, esposo, te trata como Cristo nos ha enseñado a tratar a los demás. A ti, esposa, te trata como Cristo nos ha enseñado a tratar a los demás. Y si la respuesta, que tú sabes en este momento cuál sería la respuesta de tu familia, y si la respuesta es negativa, te hace falta encontrarte con Cristo. Te hace falta la fuerza del Espíritu Santo. Y no porque Dios se haya alejado de nosotros, es porque nosotros hemos aprovechado este tiempo para alejarnos de Dios. Y tristemente lo puedo decir así. Durante la semana he escuchado muchos testimonios. Pareciera que esta fue la semana de los testimonios negativos. Muchos testimonios de personas que se supone que estábamos muy cerca de Dios, que Dios es nuestra vida, nuestra pasión, que hoy ni siquiera la misa nos importa, que más de 2 meses no hemos tomado una Biblia para escuchar la palabra de Dios, pero que cuando se trata de que los demás nos vean, estamos en primera fila y nos enojamos si nos quitan el primer lugar, y nos enojamos si nuestro nombre no aparece en mayúsculas, con luces y bengalas. Pero que hoy, cuando el Señor nos ha llamado al encuentro personal, nos hemos ausentado de esa presencia de Jesús. Repito, Jesús no se ha ido de nosotros. Lo escuchamos en el Evangelio. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de nuestros días. Allí estará presente el Señor. Y tú y yo podremos decirle hoy al Señor: sepa, Señor, sepa usted, mi Señor, que yo estaré con ustedes todos los días hasta que me muera. Podríamos decirle hoy al Señor: Señor, yo he estado contigo todos los días. Pero menos el día del paseo, el día de la visita, el día que mi mamá, el día que mi papá, el día que mi esposo, el día de la tanda, el día de... En fin. Hermanos, en este día de fiesta, en el que contemplamos al Señor, el Señor ha subido a los cielos. Y dice claramente el Evangelio que Jesús todo lo hizo delante de sus discípulos. Y cuando los discípulos contemplaron que Jesús subía a los cielos, se quedaron atónitos, como muchos de nosotros, con los ojos en blanco mirando hacia el cielo, creyendo que con eso basta para alcanzar la salvación. Bastaría que escucháramos ese relato de la ascensión, donde dice que los ángeles se aparecieron y les dijeron a los discípulos: ¿qué hacen mirando ahí? Dejen de mirar a aquel que vendrá nuevamente, pero cuando venga, vendrá a pedirnos cuenta del mandato que nos ha dejado. Pónganse a trabajar, vayan, prediquen, vayan, enseñen, para que cuando el Señor regrese los encuentre haciendo lo que les encargó y entonces los haga participar del reino. Y no creyendo que con solamente mirar al cielo y poner una pose piadosa, el Señor nos salvará. Tenemos mucho que hacer. Y hoy en nuestra iglesia
tenemos mucho que hacer. Y hoy en nuestra familia tenemos mucho que hacer. Y hoy en nuestro país tenemos mucho que hacer. No basta con contemplar. El que contempla y actúa está ganando su salvación. Qué bonito, qué hermoso es contemplar. Y nos vemos preciosos. Pero es solo una pose cuando no lo trasladamos a nuestras acciones, a lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Ve y enseña a tu esposo a cumplir lo que yo te he mandado. Ve y enseña a tu esposa a cumplir lo que yo te he enseñado. Ve y enseña a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, lo que has aprendido de mí. Señor, no he aprendido mucho. Pues entonces primero aprende y luego ve y enseña. Pero no dejes de cumplir este mandato del Señor. Que así sea. Proclamemos nuestra fe con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. A cada petición digamos con fe: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su iglesia, que lucha en medio de las dificultades del mundo, y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Jesús, el Señor, que prometió que al ser elevado sobre la tierra, atraería a todos hacia sí, revele su nombre a los hombres que aún no lo conocen. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu. Roguemos al Señor. Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes de arriba y a no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor, en acción de gracias, de Guillermo Pérez Padilla, Ramiro Flores, Estrella Elena Flores, Andrea Victoria, Jairo Isaac Loera Sánchez, Rodrigo Emanuel Acevedo. Roguemos al Señor. Escúchanos. Por las necesidades de las familias Rosales García, Martín Ramírez, Olvera Delgado, Delgado Sierra Hernández Delgado, Delgado González, Delgado Santa María, Ángeles Delgado, Guidobro Martínez, Guidobro Rosas, Chávez Guidobro, Mejía Guidobro, Barrera Serrano, Antonio Alonso, Terrafría, Barrera, Barrera Araujo, González Aguilar, Lira González, Delfino Antonio Hernández, Cristina Carmen Alonso Ruiz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García
Pidamos al Señor por el eterno descanso de Margarita Olvera, Juan Olvera Mendoza, Dionisio Jiménez, Ángela Pérez Santos, Felipe Alejo Aguilar, Atanasio Hernández Morales, Isidro Martínez Canté, Angélica María Pérez Padilla, Guadalupe Padilla Muñoz, Jovita Salas, José Dolores Pérez Padilla, María del Socorro Sánchez, Seferina Serrano Pineda, Pedro Serrano Linares, Ascensión Serrano Linares, Pascual Serrano Linares, Guadalupe Castillo Gómez, Rufino Ortiz, Eduviges Figueroa, Inés Díaz García, Leobardo Lira Perea, Ángel Lira Díaz, Patricio González Dávila, Félix Delgadillo Islas, Inés Rubio Hernández, Lucas Rubio, Berta Luis Martínez, José García Guzmán, Gregorio Hernández Peñafiel, Adriana Martínez Galindo, Simón Sánchez Mundo, María Galindo Gasca, Anselmo Martínez, Francisca Juárez, Eladio Sánchez, Santiago Sánchez, Eloque Sánchez, Margarita Mundo, Jerónimo Mundo, Santiago Mundo, Presiliana Mundo, Carmen Mundo, Pomposo Mundo, Rosa Galindo Gasca, María Zenobio Galindo, Eladio Galindo, Román Galindo, Otilia Galindo, Matilde Zacarías Rivera, Cirilo Rincón y las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso, que has resucitado a Cristo tu Hijo y lo has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en las oraciones de la Iglesia y concede lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos pan y vino. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio, en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza,
principio nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya el poder y la gloria por siempre.
asciende al cielo, dense como hermanos la paz.
Antes de darles la bendición, quisiera compartirles que es un tiempo de preparación. Durante esta semana, la liturgia nos invita a hacer una invocación constante al Espíritu Santo. Dios mediante, el próximo domingo estaremos celebrando este acontecimiento tan hermoso de Pentecostés. Y por eso, durante la semana, el Señor nos invita a estar en esa invocación constante del Espíritu de Dios. El próximo sábado, Dios mediante, tendremos un momento de oración. Tal vez no será una velada, puesto que las circunstancias no lo permiten, pero sí tendremos un momento de oración y adoración a Jesús sacramentado y de invocación al Espíritu Santo. Este tiempo será el próximo sábado de 7 de la noche a 9 de la noche. Serán 2 horas que estaremos dispuestos en oración, en la escucha de la palabra. Ojalá que se vayan disponiendo, ojalá que nos vayamos preparando para este acontecimiento. Son 2 horas. De pronto decimos 2 horas estar pegados ahí al celular. A veces estamos más tiempo cuando estamos chateando, cuando estamos viendo videos. Cuando íbamos al cine, a veces las películas se nos hacían cortas. 2 horas creo que es un tiempo razonable para ofrecerle a Dios y pedirle esa invocación del Espíritu Santo. Ya durante la semana les estaré dando las disposiciones para este tiempo de oración, porque va a haber disposiciones. Vamos a requerir algún material y yo les indicaré qué material, porque ustedes desde casa participarán de este momento de oración y adoración. Ojalá que nos preparemos. Voy a dar la bendición ahorita para todos ustedes desde casa. E inmediatamente voy a hacer la exposición del Santísimo Sacramento y recordarles que estará expuesto a partir de ahorita a las 2 de la tarde. Ojalá que puedan venir a hacerle una visita a Jesús sacramentado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos quedarnos en paz. Gracias a Dios. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. En mi adoradores adoremos a Cristo Redentor.
salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. En esta mañana pongamos en la presencia de Jesús sacramentado cada una de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestros anhelos, también nuestros sueños, para que en las manos de Jesús sacramentado todo llegue a buen término. Pidamos a Jesús sacramentado que nos conceda el don de su Espíritu Santo, para que fieles y fieles al mandato que nos ha dado de ir y anunciar la buena nueva, lo cumplamos con generosidad de alma y de espíritu. Pidamos a Jesús por las necesidades del mundo entero, para que llegue a fin esta pandemia que tanto daño ha causado en todo el mundo. Pidamos por los médicos, todo el personal de salud que está luchando, trabajando constantemente por el fin de esta pandemia. Pidamos por las personas que están enfermas, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que esta situación nos ha llevado a la